Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leonis, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión les quiero compartir una serie de hemogramas representativos de cuadros con neoplasias mieloproliferativas crónicas. Recordándote que si la información que te vamos a compartir te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Cuando hablamos de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, el mismo término nos da una idea de qué estaremos hablando. Hay una proliferación clonal maligna de la línea mieloide. Y es importante entender quién forma parte de la línea mieloide. De la línea mieloide forman parte los glóbulos rojos, los megacariocitos plaquetas y los granulocitos, incluyendo también al monocito. No se incluyen los linfocitos dentro de la línea mieloide. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas clásicas se han dividido en Filadelfia positiva, dentro de la cual está la leucemia mieloide crónica, que es típica, está típicamente representada por la presencia del cromosoma Filadelfia, que es la translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, que da origen a un gen de fusión anormal llamado BCR-ABL con una proteína resultante final, BCR-ABL P210. Y tenemos las neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativa, porque no tienen la presencia del cromosoma Filadelfia. Y en este grupo tenemos la policitemia vera, donde hay proliferación patológica de glóbulos rojos con aumento de la hemoglobina, la trombocitemia esencial, donde hay proliferación de megacarocitos con aumento de las plaquetas predominantemente, y la mielofibrosis, donde hay proliferación patológica de megacarocitos y de fibroblastos que llevan a fibrosis de la médula ósea. Todos ellos pueden cursar con un concepto fundamental llamado panmielosis, que es una discreta elevación de toda la línea mieloide, pero siempre va a existir una que es la más preponderante. En el caso de la polivera sería más significativa la elevación de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. En el caso de la trombocitemia esencial, la elevación de las plaquetas. Y en el caso de la mielofibrosis es más característico en la etapa fibrótica franca que el paciente debute con pancitopenia y esplenomegalías masivas. Esto es lo que hablaba de la línea mieloide. La célula madre hematopoyética se diferencia a la línea mieloide, donde están los glóbulos rojos, los granulocitos, también se incluye el monocito y las plaquetas. Es por esto que cuando hablamos de neoplasias mieloproliferativas crónicas, es una proliferación clonal que afecta la línea mieloide, donde hay proliferación patológica. Usualmente la médula ósea tiene la capacidad de proliferar ante estímulos que le demandan que aumente la producción. Por ejemplo, en el caso de anemia, hay estímulos que estimulan la eritropoyesis. Lo mismo sucede cuando hay trombocitopenia o cuando hay neutropenia. En el caso de este grupo de patologías, sin necesidad de un estímulo, la médula ósea está proliferativa porque hay una mutación que condiciona estos eventos. La idea es repasar algunos hemogramas que son muy representativos de estas entidades. En este caso tenemos leucemia mieloide crónica, donde se caracterizan por proliferación de la serie leucocitaria a expensas de neutrófilos en el hemograma. Como lo observamos aquí, hay hiperleucocitosis en este hemograma, que es a expensa de neutrófilos, neutrofilia. Otras características importantes en la leucemia mieloide crónica es que también pueden existir basofilia y cierto aumento también de eosinófilos. Pero lo más relevante es leucocitosis con neutrofilia. Pero cuando observamos el frotis de sangre periférica, más que neutrofilia, aunque sí la hay, existe un concepto que es desviación a la izquierda también, donde el paciente tiene formas inmaduras, donde tenemos neutrófilos en banda, metamielocitos, mielocitos, promielocitos, y pueden existir blastos, que en las fases crónicas de esta enfermedad usualmente están por debajo del 10%. Hay una fase acelerada donde hay de 10 a 19% y una fase ya de leucemia aguda donde es más de 20%. Y otra característica es que también puede existir aumento de los basófilos. Entonces tenemos leucocitosis con neutrofilia. En el dispersograma se ubica la mayoría en la población de neutrófilos y esta es la parte de la desviación a la izquierda, formas más inmaduras. Pero que en la fase crónica no suele ser más del 20%, es por eso que no es una leucemia aguda. El paciente puede o no tener anemia. Y otra característica muy importante de la leucemia mieloide crónica en una fase crónica es que las plaquetas suelen estar normal o elevadas. Este es el hemograma bastante característico de una leucemia mieloide crónica. Leucocitosis, neutrofilia, puede o no tener anemia, trombocitosis o plaqueta normal.
Y en el frote y desviación a la izquierda pueden existir aumento de basófilos, y es muy importante contar el número de blastos para ver en qué fase de la enfermedad se encuentra. Hay 3 fases: una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. La crónica menos de 10% de blasto, la acelerada de 10 a 19% y la blástica más de 20%. Otra característica muy importante de esta enfermedad es que el paciente cursa con esplenomegalia. Es un dato muy importante, no todos la tienen, pero siempre que nosotros tengamos un hemograma muy característico hay que evaluar al paciente por datos de esplenomegalia. Y de hecho muchos pacientes tienen síntomas asociados a la esplenomegalia: pesadez, dolorimiento en hipocondrio izquierdo, y en ocasiones cuando la esplenomegalia es muy grande comprime el estómago y el paciente tiene sensación de llenura fácil. Otra manifestación es el aumento del metabolismo. Muchos pacientes en los laboratorios pueden tener elevación del ácido úrico y la elevación de la LDH. Puede cursar con algo de síndrome anémico, algo de manifestaciones alrededor de esa sintomatología, pero usualmente los pacientes se ven en buen estado general. Para el diagnóstico se hace estudio de médula ósea, aspirado biopsia, se toma citogenética para ver la presencia del cromosoma Filadelfia, que es la translocación del cromosoma 9 con el 22, y pruebas moleculares por PCR para ver la presencia del BCR-ABLP210. Entonces vemos un caso representativo de leucemia amiloide crónica interpretando el hemograma que nos sugiere una leucemia amiloide crónica. En la trombocitemia esencial lo que vamos a tener es una proliferación más acentuada del megacariocito y por consiguiente aumento de las plaquetas, trombocitosis. Y el paciente va a tener la presencia de una mutación genética muy característica, que es la mutación del JAK2, sustitución de valina por fenilalanina en la posición 617. Casi un 50-60% de los casos va a tener esta mutación del JAK2. Y esto es muy importante porque el estímulo para producir plaquetas es que se una al JAK2 en los precursores la trombopoietina. Eso es lo fisiológico normal. Se une y se estimula la médula para que produzca más plaquetas en el resultado final. En el caso de la trombocitemia esencial, el JAK2 está mutado, y al estar mutado no necesita el agonista, que es la trombopoietina, y está proliferativa, condicionando aumento de las plaquetas como resultado final. Lo importante es la vía JAK-STAT, y esta vía JAK-STAT se puede activar no solo por la mutación del JAK2, sino también por la mutación de la calreticulina o la mutación del MPL. Son otras mutaciones menos frecuentes, pero que también hay que tomar en consideración. Pero ¿cómo se presenta el paciente? Muchos pacientes están asintomáticos, otros pueden tener síntomas asociados al aumento del conteo de plaquetas por algo de viscosidad. Usualmente pueden o no tener esplenomegalia, otra característica muy importante. Y cuando vamos al hemograma, el paciente puede tener datos de papmilosis, que es leve elevación de los leucocitos a expensa de neutrófilos. En este caso la hemoglobina está normal, pero lo más relevante es la elevación de las plaquetas, trombocitosis. En este caso hay 1.336.600 plaquetas. Cuando nosotros tenemos trombocitosis tan relevantes, debemos que evaluar por esplenomegalia y también preguntarnos si el paciente tiene una causa reactiva secundaria para esa trombocitosis. Dentro de ellas tenemos deficiencia de hierro, pacientes que le han quitado el vaso, esplenectomía, porque normalmente 30% de las plaquetas están secuestradas en el vaso. Si yo le hago una esplenectomía, va a tener más plaquetas circulando. Pacientes descontroladas con enfermedades reumatológicas, infecciones crónicas como tuberculosis, o pacientes con eventos de hemorragia también pueden dar trombocitosis. Entonces lo primero es preguntar si hay una causa reactiva que explique la trombocitosis. Si no hay una causa reactiva y el paciente tiene datos de papmilosis, es decir, leve elevación de leucocitos, neutrofilia, puede tener la hemoglobina normal y la trombocitosis relevante, investigamos por esplenomegalia, entonces tenemos que considerar la posibilidad de una neoplasia mieloproliferativa, Filadelfia negativa, trombocitemia esencial, cuya media de edad está alrededor de los 60-65 años. Aquí hacemos la prueba de JAK2, sale positiva. Entonces un paciente que este hemograma es bastante subjetivo de una trombocitemia esencial. Hay que hacer estudio de médula ósea para también corroborar estos hallazgos morfológicos en la médula. Pero esto es un hemograma bastante representativo de una trombocitemia esencial. El paciente no tiene anemia, tiene trombocitosis, algo de leucocitosis y tiene esplenomegalia. Y no hay una causa reactiva en la historia clínica. Otra neoplasia mieloproliferativa, Filadelfia negativa, en este caso la policitemia vera. En este caso hay una proliferación desmedida de los glóbulos rojos y por ende aumento de la hemoglobina. Y en este caso la fisiopatología de la enfermedad nuevamente tiene participación el JAK2, la mutación del JAK2.
El JAK2 se encuentra en los precursores de la serie roja. La eritropoyetina se une al JAK2, lo fosforila y permite la proliferación de glóbulos rojos, la eritropoiesis. En el caso de la polistemia vera, este JAK2 está mutado y no necesita la eritropoyetina para estar activado. Es decir, de manera constitutiva está activo, aumentando la eritropoiesis. Por eso que aumenta de manera descontrolada la hemoglobina con aumento de la viscosidad que lleva a eventos de trombosis, que es la principal causa de muerte de estos pacientes. Usualmente la media de edad alrededor de los 60-65 años de edad. Y de igual forma los pacientes pueden presentarse con esplenomegalia. Hay que investigar por datos de viscosidad. Hay riesgo de eventos cerebrales, infarto, eventos trombóticos. El paciente puede tener plétora facial, eritromelalgia, descontrol de la presión arterial, evento isquémico transitorio. Entonces, cuando voy al hemograma, nosotros observamos que el paciente puede tener este concepto que se llama panmielosis, donde hay elevación de toda la línea mieloide. En este caso, el paciente tiene neutrofilia, tiene trombocitosis y tiene la elevación de los eritrocitos, tiene eritrocitosis con elevación de la hemoglobina, tiene poliglobulia. Esto es panmielosis. Entonces eso es muy característico de la polisistemia vera. Panmielosis con poliglobulia, eritrocitosis, con esplenomegalia. La primera consideración que uno tiene que tener en mente es si se trata de una neoplasia mieloproliferativa tipo polisistemia vera. Y es muy importante también investigar de causas secundarias de elevación de la hemoglobina y de la eritrocitosis, que son poliglobulias secundarias. Pacientes con enfermedad pulmonar, fumadores crónicos, pacientes con cardiopatía, con hemoglobinopatía, donde hay aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pueden dar también poliglobulia. Pero no es característico que esos cuadros presenten panmielosis y esplenomegalia. Entonces son datos muy importantes. Y luego los niveles de eritropoyetina en estos casos estarían disminuidos porque la eritropoiesis no está mediada por aumento de la eritropoyetina, es independiente por la mutación del JAK2, que en este caso clínico el paciente lo tiene mutado. Este era un paciente de 42 años con SB isquémico transitorio y crisis hipertensiva, con plétora facial, cefalea, que tiene esplenomegalia, panmielosis con eritrocitosis y poliglobulia, y la prueba de JAK2 mutado positivo. Es un paciente que tiene polisistemia vera. La médula ósea se hace para determinar el grado de fibrosis, porque todas estas enfermedades pueden progresar a fibrosis de la médula ósea, en lo que se conoce como mielofibrosis post-polisistemia vera o mielofibrosis post-trombocitemia esencial. Y el siguiente caso es un paciente que ya tiene antecedentes de trombocitemia esencial, pero que ha progresado a mielofibrosis, en lo que se conoce como mielofibrosis post-trombocitemia esencial. 80 años de edad, síndrome anémico y pérdida de peso significativa, tiene dolor en hipocondrio izquierdo a expensa de esplenomegalia y tiene antecedentes de secuela de SB y ya conocido desde el 2014 con trombocitemia esencial y estaba en tratamiento con hidrea 1 gramo, hidroxiurea 1 gramo, pero que no lo toma desde el 2021. Entonces, cuando viene con el hemograma, tiene pancitopenia, leucopenia, con neutrófilos en 800, tiene leucopenia con neutropenia, neutrófilos menos de 1500 es neutropenia, leucocitos por debajo de 4000, leucopenia, tiene anemia y tiene trombocitopenia, tiene pancitopenia. Entonces, la mielofibrosis se puede encontrar pancitopenia con esplenomegalia, que pueden ser incluso hasta masivas. Aquí se corrobora en el ultrasonido, un vaso de 18.5 por 6.4 por 5.5 centímetros y la biopsia de médula ósea reportó mielofibrosis. En este caso es una mielofibrosis post-trombocitemia esencial y el paciente ya era conocido con la mutación del JAK2 que se presenta entre 50 y 60% de los casos en la mielofibrosis. Es muy importante que en el caso de la polisistemia vera el JAK2 está mutado casi en el 95% de los casos. Entonces otro caso bastante subjetivo de un paciente que tiene una neoplasia mieloproliferativa crónica Filadelfia negativa, en este caso una mielofibrosis post-trombocitemia esencial. Saludos, espero la información les sea de utilidad.